profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando nosotros nos comenzamos a adentrar en las profecías bíblicas o en pasajes como el que tenemos delante de nosotros en esta mañana, inmediatamente el Espíritu Santo nos muestra que este pasaje, esta profecía está relacionada con la nación de Israel. En otras palabras, aquí se profetiza con cientos de siglos de anticipación que algún día Israel volvería a ser una nación. Esta pues es hermenéuticamente la interpretación literal de este pasaje. Y podemos ver todos los pasajes de la Biblia desde diferentes perspectivas. Podemos enfocarlo en esta mañana y nombrar la conferencia La resurrección de Israel y concentrarme solamente en todo lo que Israel ha pasado y cómo ha ido formándose a través del tiempo tendones, carne, huesos, piel, y cómo ahorita Israel lo único que le falta es el espíritu. Cuando venga Cristo, soplará Dios sobre ellos y se convertirán en una nación que reconozca a Yahshua Mashiach o a Jesucristo el Mesías como su Salvador. Pero en esta mañana nos vamos a ocupar de este mensaje con una aplicación a la resurrección que tú y yo vamos a experimentar muy pronto, tal vez muchos de ustedes más pronto de lo que se esperan, el día de nuestra muerte, cuando Cristo regrese y la forma en la que nuestro cuerpo se va a levantar del sepulcro. Vamos pues en primer lugar a ubicarnos, y dice en el versículo 11 que se encontraba Israel en el momento de esta profecía completamente deprimidos. Había un espíritu tremendo de depresión, de falta de esperanza. Se encontraban desesperados. Decían: nuestros huesos se secaron. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan se encuentran también de la misma condición? Te encuentras en una situación en la que tú crees que no tienes salida, sin esperanza, y te encuentras tal vez profundamente deprimido. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y esta es una de las condiciones más tristes y más lamentables que el alma humana pueda experimentar: la falta de esperanza. La falta de esperanza a una persona la desanima, la frustra, la desespera. Percibe esta persona el futuro negro. No le permite, por no ver y tener una esperanza, ningún rayo de luz. Cree que todo va a estar hundido, todo va a estar oscuro, no va a poder subir, no va a poder progresar, su condición no va a poder mejorar, y comienzan estas personas a hundirse en un pozo de desesperación. Este espíritu hunde a las personas
en una espiral sin fondo donde no se espera, vuelvo a repetir, ni tampoco se cree que se pueda resolver ningún problema que tienes y ninguna crisis. Cuando nosotros aplicamos esto a la vida de los cristianos, en esta persona que experimenta esto hay incredulidad. Un cristiano que caiga en un pozo de desesperación, un cristiano que diga ya no puedo salir, las cosas no van a mejorar, su problema no es la falta de esperanza, sino su incredulidad en el poder de Dios para sacarlo y para saber que hay algo mucho mejor que nos espera mañana, pasado mañana, la semana que entra, el mes que sigue. Este fue el problema del pueblo de Israel en el desierto. Ellos no creyeron que había algo mejor para sus vidas. No creyeron que había un futuro mejor, que había mejor leche, mejor pan, mejor maná, mejor cosas en la tierra prometida, y en el desierto creyeron que era todo lo que era la vida. No, pues yo no saldré de este hoyo y de esta covacha no saldré y siempre tendré este carrito y nadie me quiere y nunca me casaré y nunca progresaré y nunca saldré, y están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre problemas y traumas de sus pasados, y el aborto que hice y el asesinato que cometí y la cárcel que etcétera, etcétera, y no salen de esa prisión, se quedan en el desierto porque no creen que Dios sea el Dios todopoderoso que nos puede dar un futuro glorioso como la Biblia lo profetiza. Y esta incredulidad es peor que cualquier otro pecado, porque si hay dos pecados en los que cayó la nación de Israel, fue la idolatría y la incredulidad. Este fue el espíritu que se apoderó de los judíos cuando ellos se encontraban históricamente en el exilio, cautivos en Babilonia por su incredulidad. La nación fue totalmente destruida y devastada, incluyendo su templo, y ahora el pueblo se encontraba por todo el mundo disperso, como muertos, como huesos secos y sin vida alguna. Pero esto no era lo que Dios pensaba de ellos, porque el Dios todopoderoso es aquel que le llama las cosas que no son como si fueran. Y si Dios es tan poderoso para darle vida a los muertos, ¿tú crees que no te puede, tú teniendo vida biológica, resucitar y darte una vida mejor? Dios tiene el poder para sacar a cualquier persona, principalmente a sus hijos y a sus hijas, de cualquier situación sin esperanza y del pozo de la desesperación. Dice el Salmo 40, versículo del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Aquí se encontraba el escritor de este salmo como si estuviera hundido en un pozo. Cuando tú estás en un pozo, vamos a suponer un pozo de 10 metros, y estás tú en el fondo, ¿qué haces para salir de ese pozo? Si gritas, ¡ah!, ya tienes ahí 4 o 5 horas y nadie te ha escuchado. Tampoco puedes agarrarte de las paredes, ¿verdad? Porque no puedes escalar, si no, no gritarías y te subirías por ti mismo hasta la superficie. ¿Qué haces en un pozo cuando nadie te oye y cuando no puedes escalar? ¿Qué haces? Sentarte pacientemente, y si eres impaciente, hasta de un ataque cardíaco te mueres antes de que te saquen. Entonces, ¿qué haces cuando estás en una situación donde ves que nadie te contesta y nadie te resuelve? En primer lugar, tenemos que tener paciencia. Señor, aquí estoy en un pozo, en una situación donde no me va a escuchar nadie, nadie me puede ayudar. Yo quisiera salir de esta situación, pero no hay nadie, pero estás tú, Señor.
Tú eres el Dios que moriste por mí en una cruz. Tú eres el Dios que resucitaste a tu Hijo entre los muertos, Padre. Aquí espero pacientemente, orando, confiando en que tú me vas a sacar de esta situación. Y cuando Dios ve que tú te hincas ahí en el pozo y estás esperando el tiempo en que Él te saque, Dios comienza a actuar y te saca de ese lodo, de esa desesperación. Y además, cuando te saca, pone tus pies sobre la roca, que es Jesucristo, y comienza a poner en ti cantos de alabanza para que puedas dar testimonio en la iglesia, a tu familia y a tus amigos. Yo me encontraba en las drogas, me encontraba divorciada, me dejó mi esposo, se murieron mis hijos, perdí la casa, se incendió mi trabajo, me corrieron, me encontraba sin esperanza, y esperé a Dios y oré a Dios y le creí a Dios y me sacó. Y ahora quiero contarles a todos que tengo trabajo, que tengo salud, que tengo mi familia va para adelante, etcétera, etcétera. Tenemos demasiadas cosas que contarle al mundo de la esperanza que hay en nuestras vidas. Pero una de las cosas que a mí más me mortifica, le decía a mi esposa esto el otro día, casi siempre cuando platicamos con las personas, la mayor parte de los cristianos están inconformes e insatisfechos con sus propias vidas. Muchos tienen casa, tienen salud, tienen a su esposa y están deprimidos. ¿Y por qué estás deprimido? Tienes casa, tienes salud, tienes dinero, no estás tan mal económicamente. Vete a Bolivia, vete a Nicaragua, vete a otras naciones donde veas ahí realmente lo que es la pobreza, para que le des gracias a Dios con lo que tienes. Para que levantes al cielo y digas, amanecí. Y si amanecí hay esperanza. Y qué lindo está el sol, y qué linda la luna en la noche, y qué lindos mis hijos. Y aunque tengamos topitos y frijolitos para comer, estamos juntos. No estoy en la cárcel, no estoy infartado, no tengo cáncer. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás insatisfecho con todo lo que tienes a tu alrededor? ¿Por qué te sientes como un perro ahí lamiéndote las heridas? Lámete, y nadie me quiere. ¿Y cómo que nadie te quiere? ¿Qué acaso Cristo no dio su vida por ti? Es increíble cómo la mayor parte de la gente vive insatisfecha, vive inconforme, quejándose de sus vidas. Allá en Estados Unidos pasan los paisanos y les dan trabajo y tienen esto y se siguen quejando. Entras a los hoteles y están las recamareras paisanas de nosotros trabajando en los hoteles en Estados Unidos, y por lo menos tienen que comer, tienen esto, tienen el otro, tienen muchas cosas que aquí no tenían y se siguen quejando. Y como yo les digo siempre que me las encuentro, regrésese a tu pueblo. ¿Para qué te sigues quejando? Es que en ningún lugar una persona incrédula, escúchame, en ningún lugar estará satisfecha, aunque esté en la Riviera Maya, aunque tenga aire acondicionado, aunque tenga la mejor casa. Para que tú puedas disfrutar la vida, necesitas la gracia de Dios en tu alma. Así estaban estos judíos, quejándose y lamentándose en su situación. Dios le da entonces al profeta Ezequiel una visión y lo lleva a un valle grandísimo. Tal vez ahí había habido una batalla donde quedaron todos los esqueletos de cientos o miles de soldados que muertos ya, el puro esqueleto, para que él viera a este valle hueso de secos, a los que Dios los iba a volver a forrar de carne y a resucitar. Y cuando nosotros venimos a la Biblia y nos damos cuenta que el único que le puede a una calaca, a una persona que está muerta y que ya se descompuso su carne, a ese esqueleto de tu abuelita, de tu hijo que está en la tumba, solo Dios tiene el poder de poder levantarlo, volver a vivir. Es contrario a la misma naturaleza de la muerte. El milagro más grande que puede existir, que cualquier ser humano pueda presenciar, es ver resucitar a un muerto. Porque la vida le pertenece a Dios. Cuando los judíos y los fariseos pidieron, muéstranos a Cristo, tus poderes, y muéstranos que tú eres el Hijo de Dios, Pablo contestó en 1 Corintios 1, Cristo, poder y sabiduría de Dios. La resurrección de Cristo es la evidencia más grande
de que Dios vive y de que si al levantar de la muerte a su Hijo nos viene a traer la esperanza a nosotros, que nosotros también vamos a volver a vivir con Él. Veamos en nuestro pasaje de Ezequiel 37 y comencemos a examinarlo. Cuando Dios pone su mano sobre Ezequiel, en el espíritu lo lleva a este valle de huesos secos, descompuestos, dispersos por todos lados, donde Ezequiel ve un cuadro de muerte y desolación. Me hizo pasar cerca de ellos, versículo 2, en derredor, y eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Ahí estaban todos estos huesos descompuestos, ningún hueso tenía tendones. Ustedes saben, los tendones son como las ligas o los ligamentos que hacen que se muevan, ¿verdad? Yo puedo mover el menisco de mi rodilla y puedo mover el codo y las falanges que tenemos gracias a los tendones. Entonces había puras calacas, sin tendones, sin piel, sin carne, por todos lados. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel en el versículo 3. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué le contestarías si eres cristiano? Si Dios te lleva ahorita a un cementerio y te pregunta, ¿vivirá tu tía o tu hijo que acabas de enterrar? ¿Qué le contestas? ¿Sí? Entonces, ¿para qué le llevas flores? ¿Ah? ¿Para qué le llevas una olla de mole? ¿Por qué entonces vamos a visitar el panteón cuando no hay absolutamente nada ahí? Si creemos que Dios va a resucitar a los muertos, cuando nosotros regresamos al panteón, comenzamos a regresar a nuestro paganismo y a la idolatría que heredamos de nuestras tradiciones pasadas. Un cristiano jamás regresa a un panteón, entierra a su difunto y no tiene por qué ir a verlo. Y ay, mi abuelita, ni te oye, ni te escuche, y los gusanos se burlan de ti. ¿Se acuerdan de ese chiste hace muchos años que contamos, que estaba la India María con su olla de mole en el panteón? Y llega la señora Pompidou con sus flores y entra la señora Pompidou al panteón y le pregunta la señora Pompidou a la India María, India bruta, ¿qué haces aquí con tu mole? Y le pregunta, ¿cuándo crees que se lo va a comer su muertito? Y le contesta la India María, cuando venga el suyo por las flores. ¿De dónde vienen esas tradiciones de llevarles flores, por ejemplo? Creemos que va a adornar o que va a sentir el olor de las rosas. Hay pura sequedad, hay pura descomposición. Los que se mueren ya no nos ven, ya no están en contacto con nosotros, están en el espíritu o están en el cielo o están en el infierno. Los cementerios, ¿verdad? Son lugares donde ahí van a estar todas aquellas personas que algún día van a resucitar. Pero nosotros sabemos que si Dios es la resurrección de la vida, entonces nosotros creemos que vamos a volver a vivir a personas amadas que murieron con Jesucristo. Ezequiel le contesta y le dice a Dios lo que nosotros le debemos de contestar. ¿Vivirán estos huesos? Y él le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Solo Dios sabe cuántos muertos van a volver a vivir. Me dijo entonces, y aquí comenzamos ya a entrar a algo maravilloso, porque después de esta pregunta, por supuesto que Ezequiel sabía que, como todos nosotros, que ningún poder humano puede hacer volver a vivir a un muerto, pero con Dios nada es imposible. Con Dios nada es imposible. Y si Dios puede levantar a un muerto, no podrá sacarte del pozo de la desesperación, no podrá arreglar tu problema, no podrá arreglar tu matrimonio, no podrá hacer regresar a tu hijo que está en las drogas o a tu hija que abandonó la casa. No podrá Dios darnos todas las cosas cuando Él ha dado su vida por nosotros en una cruz. Pero ¿qué te impide creerlo? ¿Qué te impide creerlo? Que no pasas tiempo con la Biblia, porque la fe es por el oír. Entonces, si tú dejas de leer la Biblia, si te desconectas de Dios, si dejas tu vida de oración, si dejas de visitar a los hermanos, si dejas de venir a la iglesia, te vas a comenzar a marchitar, te vas a comenzar a secar y van a comenzar a entrar a tu vida dudas y depresiones y te vas a comenzar a hundir y vas a caer en el peor de los pecados, que es la incredulidad.
Ezequiel pues le contesta que solo Dios sabe si estos huesos iban a vivir. Y veamos en el versículo 4 en adelante el poder de Dios y la solución que Dios le da para la falta de esperanza y la manera como Dios va a resucitar a los muertos. En primer lugar, notemos con mucho cuidado porque esto es precioso. Me dijo entonces, profetiza. La palabra profetizar, nabá, con B chica en el hebreo, nabá, significa hablar o declarar los oráculos de Dios. Cuando tú tomas la Biblia y recitas la Biblia o das un salmo, estás profetizando. Profetizar no es simplemente, va a temblar el septiembre del 2009 y el hermano es profeta y me dijo que voy a tener niño y no niña, ¿verdad? Esto no es simplemente profetizar. Profetizar es declarar y decir la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Lo primero que Dios le dice a Ezequiel es que le hable la palabra para que los huesos, esto es increíble, profetiza a estos huesos. ¿Cómo pueden los huesos oír? ¿Cómo pueden los huesos oír? ¿Cómo pueden los árboles oír? ¿Cómo puede aquello que está inanimado, que no tiene vida, escuchar? Es que la Biblia nos muestra claramente que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando yo estaba muerto hace 30 años y cuando tú estabas muerto en nuestros pecados, cuando yo no tenía a Cristo, yo estaba vivo físicamente, como muchos de ustedes que nos ven también a través de la televisión. Estás vivo, te levantas, comes, trabajas como burro, duermes como oso, vives como caballo. Esa es toda tu vida, no tienes ningún contacto con Dios, no te acercas a Dios, no quieres conocer a Dios, no, Dios no existe, y Dios está lejos, etcétera, etcétera, y tu vida es dormir, trabajar como burro, divertirte lo más que puedas y venir al juicio final cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Así pasó toda tu vida, estabas muerto espiritualmente. Pero cuando escuchamos este mensaje que es la palabra de Dios, como tú lo estás escuchando ahorita, entonces hay un poder en las palabras de la Biblia, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu, Juan 6:63, y son vida. Algo en el aliento va que transporta el Espíritu de Dios, y cuando oí la palabra de Dios, entraron las palabras de Dios a mi alma y a mi espíritu cuando yo me convertí, porque la palabra de Dios es viva, o sea, está viva, tiene vida la palabra de Dios, es viva y es eficaz, cumple su cometido, Hebreos 4:12, y es más cortante que toda espada de dos filos, y escucha lo que dice Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En otras palabras, antes de que fuéramos cristianos, nuestra alma y nuestro espíritu estaban amalgamados. Por eso yo no podía entender a Dios y las tragedias, y soy ateo porque si Dios es bueno, este y el otro, y comienzo con mi cerebro de ratón tratar de juzgar al Dios todopoderoso y creerme más inteligente que Él y más orgulloso que Él, y con mi intelectualidad y los hombres y Nietzsche y Carlos Sagan y Carlos Marx y Freud, etcétera, etcétera, que eran hombres iguales que nosotros, no eran dioses, que no podían hacernos vivir a ninguno de nosotros. Y cuando vengo a Cristo y recibo a Cristo, la palabra de Dios divide mi espíritu de mi alma, lo separa. Entonces mi alma, que es mi mente, mi facultad, mis sentimientos, mis emociones, queda dividida de mi espíritu. Y ahora Dios comienza a comunicarse conmigo a mi espíritu, pero ya separado del alma. Y entonces el espíritu le comienza a enviar la información a mi mente, y mi mente comienza a controlar mi cuerpo. Y ahora mi mente me dice, ¿verdad? Fumar esto, no fumes, no te emborraches, la pornografía, el adulterio, etcétera, etcétera. Y comienza mi cuerpo a convertirse en esclavo de mi mente, de mis pensamientos, y no al revés. Mi mente esclava de mi cuerpo, como muchos de ustedes son actualmente esclavos de su carne.
Haces lo que tu cuerpo te pide y relinchas como caballo tras una muchacha y te vas al refrigerador por la comida y tienes gula y sabes que estás pasado 5 kilos de peso y sabes que el cigarro te hace mal y que el adulterio es malo y que el robar es malo, pero lo sigues haciendo porque eres esclavo de tus pasiones. Tus pasiones te gobiernan, controlan tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tu intelecto, porque necesitas resucitar. Necesitas que Dios te dé vida, porque no hay diferencia, repito, dice la Biblia, entre una persona sin Cristo y los animales del campo. No hay diferencia alguna. Profetiza los huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Dice en 1 de Pedro 1:23 que nosotros fuimos renacidos. Renacidos, ¿qué significa renacidos? Vueltos a nacer. El prefijo re implica volver a. Siendo renacidos, dice 1 de Pedro 1:23, o habiendo vuelto a nacer, no de la simiente corruptible, no del esperma de mi papá. Mi papá puso su esperma en el óvulo de mi mamá y los 23 cromosomas del esperma de mi papá se juntaron con los 23 cromosomas del óvulo de mi mamá y se formó un cigote de 46 cromosomas. Y entonces yo nací y tú naciste también. Y mi padre y mi madre me transmitieron el alma. Y nací con un alma corrompida. Nacimos muertos, dice la Biblia, separados de Dios. Y comencé a adquirir conocimiento intelectual y comencé a preparar mi cuerpo, pero me faltaba nacer de nuevo. Entonces, como la gente tiene algo en el vacío que sabe que necesita a Dios, el hombre inventó las religiones. Y el hombre comenzó a buscar, pues que esto, y que los musulmanes, y que el judaísmo, y el sintoísmo, y el Corán, y los musulmanes, y esta religión, y testigos de Jehová, y mormones, y el mundo está buscando diferentes religiones, tratando de llenar el vacío de su alma. Y cuando el hombre pertenece a cierta religión, el hombre se viste con un manto de justicia y se cree que por pertenecer a cierta denominación o a cierta religión ya tiene, ¿verdad?, conciencia tranquila y ya puede verdaderamente ser aceptado por Dios. Pero cuando venimos a la Biblia nos encontramos que el mensaje de Dios es muy diferente. Tú puedes ser católico e irte al infierno, puedes ser mormón, testigo de Jehová, budista, hinduista, la religión que tú me digas, e irte y condenarte eternamente al infierno. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, 1 Juan capítulo 5, aunque tenga una religión, no tiene la vida. Entonces, se trata de que tú tengas a Jesucristo, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, dentro de tu vida, para que tú vuelvas a vivir después de tu muerte. Fuimos vueltos a nacer por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. La palabra de Dios son semillas. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y comenzó a sembrar la semilla, y los discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir lo que estás diciendo, Cristo? Y Cristo les dijo: la tierra es el corazón, la semilla es la palabra de Dios, y una palabra de Dios cae en buena tierra, otra cae entre semillas, otra entre espinos, otra entre rocas y otra se pierde. Y así cuando predicamos la palabra, ahorita estoy anunciando la palabra de Dios, y tu corazón tal vez tengas muchos espinos que impiden que lo que estás oyendo pueda entrar y nacer y darte vida espiritual. Estás ahorita: mi lavadora, y esto y el otro, y mi trabajo, y mañana tengo que pagar esta deuda. Y cuando no aceptas la palabra y no te concentras que lo más importante de tu vida es Dios y no las cosas materiales, la palabra de Dios no puede fructificar dentro del terreno de tu corazón. Tú necesitas tener un corazón abierto. Señor, te estoy buscando, ya no aguanto mi vida, ya no aguanto mi situación, he llegado a un momento en el que reconozco que solo tú me puedes ayudar, y entonces estas palabras que tú estás oyendo podrán dar fruto al 100%. En segundo lugar, Dios le dice a Ezequiel que una vez que le hable a los huesos, a lo que está muerto, Dios lo resucita.
versículo 5, voy a hacer entrar espíritu en vosotros y ustedes van a vivir. En Juan 6:63 ya vimos que Cristo les dijo a los fariseos, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué diferencia hay entre leer la Biblia y leer a William Shakespeare? O a leer a Octavio Paz, o a leer a los grandes literatos, o a los grandes poetas, etcétera, etcétera. Que yo puedo leer cualquier libro de literatura, de los billones de literaturas que hay, de poemas que existen, y eso es alimento a mi intelecto, a mi mente. Pero como la Biblia contiene el Espíritu de Dios, cuando vengo a leer la Biblia, las palabras de Dios de la Biblia están entrando no a mi intelecto, están entrando a mi espíritu y comienzo a sentir paz, tranquilidad. Además que la Biblia es como el jabón que entra a mi mente y lo lava. Me purifica mis pensamientos, me da dirección, me da sentido, me da propósito a mi vida, y cada vez que vengo a la Biblia me pongo en contacto con el mismo Espíritu de Dios. Es ese espíritu el que tiene que entrar a tu vida para que tú puedas volver otra vez a nacer de nuevo. Y entonces le dice Dios en el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros. Vimos pues que los tendones son los ligamentos que unen a los huesos. Aquí estamos viendo cómo Dios creó a Adán. ¿Qué cosa es el esqueleto humano? Se le llama la columna vertebral. ¿Qué cosa es lo que un edificio necesita para poder ponerle puertas y ponerle tabla roca y ponerle todo lo demás? Necesita una estructura, ¿correcto? Primero se levantan varillas, postes, etcétera, etcétera. Una cimentación es el esqueleto de una casa, el esqueleto de un edificio. ¿De dónde sacamos nosotros eso? Pues de la Biblia. Los arquitectos no lo inventaron. Antes de que cualquier cosa fuera establecida, la Biblia nos daba los principios de la construcción. Entonces Dios hizo primero nuestro esqueleto, y esto es interesante, porque a la luz de la ciencia es dentro de los huesos donde se forma la sangre. Es dentro de los huesos donde se forma la sangre. Y acuérdense ustedes que la vida del cuerpo está. Entonces los huesos tienen que estar funcionando adecuadamente para producir esa sangre para que nosotros podamos vivir. Entonces Dios primero pone los tendones para que los huesos se comiencen a pegar aquí, ¿verdad? Con el de aquí, a través del ligamento y de los meniscos. Y dice la Biblia, pondré tendones sobre vosotros. Y después dice, vean con cuidado el versículo 6, haré subir sobre vosotros carne. Perdón, ¿subir de dónde? ¿Subir? A ver, está un hueso tirado en el suelo. ¿De dónde sube? No oigo. Pónganse a pensar. Pues de la tierra. ¿De dónde hizo Dios nuestro cuerpo? De la tierra. Y formó de la tierra la carne de Adán. Y vemos que la ciencia ahora nos enseña que los 19 elementos químicos que forman la tierra, calcio, flúor, magnesio, potasio, etcétera, etcétera, y los 4 gases que forman el polvo de la tierra, son los 4 gases y los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano. O sea, nuestro cuerpo fue de la tierra. Entonces, si yo fui hecho de la tierra y tú también, la tierra produce frutos. Y el jitomate, y los pepinos, y las sandías, y los melones, lo que produce la tierra, de donde yo fui hecho, es lo que me alimenta. Hay una interrelación asombrosa entre la tierra y la alimentación. Las manzanas que crecen, ¿verdad? Las frutas, etcétera, etcétera, fue lo que Dios nos dio para comer, no sabritas inventadas químicamente, ni Coca-Cola, líquidos inventados químicamente, ni Monster, ni Bull, ni cosas de cochinadas de esas que te producen cáncer.
que tus riñones no pueden eliminar, ni tu hígado, ni tu páncreas, ni tus intestinos. Cosas químicas que inventamos nosotros que no son naturales. Entonces, es maravilloso esto. Hizo subir entonces el polvo de la tierra, comenzó a formarse la carne con los esqueletos, y después dice Dios: los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Nuestro cuerpo está barnizado, asombrosamente barnizado. La piel más gruesa la tenemos en la palma de las manos y en los pies. Es la piel más gruesa. ¿Sabían ustedes que tenemos diferentes espesores de piel? Y la piel más delgada de todo nuestro cuerpo, en los párpados. Esta es la piel más delgadita que tenemos. Aquí tenemos otro grosor de piel, aquí tengo otro grosor de piel en la espalda, y es maravillosa la forma como la piel recibe los rayos del sol, ¿verdad? Para que pueda convertirse en darnos el color que tenemos. Y unos son negritos, otros son amarillos, otros son más blancos, etcétera, etcétera. Y ahora que hay 500 millones de kilómetros cuadrados sin ozono en la Antártida, 500 millones de kilómetros cuadrados se ha perdido de ozono. Los rayos del sol están entrando ya no así a la tierra, sino están entrando así, los rayos ultravioleta que contienen vitamina D, pero desviados por la capa de ozono. Y ahora el cáncer de piel es la segunda causa de mortandad en el mundo. El cáncer de piel. Ya no puedes, aquí en Toluca, cuidado, entre las 12 y las 3 de la tarde, abusados toluqueños, está el sol quemando, ya no salgas sin protector solar. Ponte en las manos, ponte en la cara, porque además los rayos del sol son acumulativos. ¿Qué quiero decir? Tú te puedes asolear hace un mes o hace un año en la Riviera Maya o en Cancún o en Acapulco, y ahí estamos como lagartija, como iguana tirada ahí en la playa, y qué padre color agarré. Y después de que te hayas asoleado, un año después, te comienza el cáncer. Eso significa acumulativos. O sea, no te da el cáncer después de que te asoleas, sino que tu cuerpo guarda la radiación y se comienza a manifestar 1 o 2 años después de que te hayas asoleado. Así de tremendo está ya el sol quemando a los seres humanos. Pues la piel la puso Dios y la diseñó Dios para que no fuera expuesta, ¿verdad?, directamente a la radiación, sino para cubrirnos. Y qué maravillosa piel tenemos, ¿verdad? Agarramos el zacate y le hacemos así, no le pasa nada. Y aguanta. Y los niños se caen y parecen de hule, los niños chiquititos, parece que rebotan, ¿verdad? Todo creía que ya se rompió la columna vertebral. El niño, no, hombre, como ping-pong allá del chamaquito de 3, 4 años rebotando en el suelo. Es maravilloso la forma como Dios nos ha creado. Ahora notemos esto, ¿verdad? Que estos tendones, esta carne y esta piel que los cubrieran, les faltaba algo importante. Porque dice el versículo 7, profeticé entonces, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron, pues ya con tendones se pueden juntar, cada hueso con su hueso. ¿Quién le dijo a Ezequiel hace 2600 años? Hace 2600 años escribió Ezequiel que para que los huesos funcionaran necesitaba tendones, cuando ni siquiera existía eso en la medicina. Señores ateos. Miré y los tendones sobre ellos, la carne subió, la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. Notemos claramente que dice aquí Dios en el versículo que acabamos de leer. Y me dijo Jehová, profetiza al espíritu y dile al espíritu en el versículo 9, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En el versículo 6, la razón por la cual Dios resucita a los muertos es para que sepamos que Él es Jehová. Versículo 6, y sabrán que yo soy Jehová. El propósito del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los cristianos vamos a tener 2 resurrecciones.
La primera ya la tuvimos al resucitar espiritualmente. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Y cuando muramos, vamos a volver otra vez a resucitar físicamente. Miren ustedes en la primera carta de Juan, capítulo 2. Que esta es la razón también por la cual el Espíritu entra a nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios es Dios. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas también, para que sepamos quién es Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción. ¿Qué es la unción? La presencia del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Aquí se refiere desde luego a las cosas espirituales. Y tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Y la unción que ustedes recibieron permanece en vosotros. O sea, en el momento en que un cristiano es sellado con el Espíritu Santo nunca se vuelve a salir de nosotros. En el Antiguo Testamento sí se salía de las personas. Entraba David y David escribía el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaba escribiendo lo que iba a suceder 1000 años después en la cruz, porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Sansón era un hombre como tú y como yo, pero cuando el Espíritu entraba a su vida, podía matar a los leones como si fueran cabritos. Podía cargar una puerta de 300 kilos y podía hacer cosas sobrenaturales, no en la fuerza natural, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que entra en nuestras vidas. Ahora, ya no para hacernos sansones, ni para darnos inspiración, porque la Biblia ya está inspirada y ya está terminada. Ahora, el Espíritu Santo entra en nuestra vida para que cuando vengamos a la Biblia, la podamos entender. Tú puedes decirme, pues yo tengo un doctorado en filosofía y letras, y yo soy doctorado en ciencias políticas, y yo sé 5 idiomas, y soy políglota, y soy muy inteligente, y me dieron el premio Nobel de literatura. Y con todo lo que tú tienes intelectualmente, tú vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia y no la entiendes. Porque para entender la Biblia necesitas que entre a tu vida el Espíritu de Dios. Y para que sepas quién es Dios. Yo conozco a un señor muy famoso en México, me reservo su nombre, famosísimo. Ha traducido el Nuevo Testamento, escuchen, al griego 5 veces. Yo tuve una reunión con él en su casa particular de él en la colonia Roma hace algunos años, que me invitó a unos amigos que le estaban testificando de Cristo. Y este hombre está en la televisión y está en el radio y lo entrevistan. Es uno de los hombres más cultos que el país ha producido. Y es un hombre que conoce la Biblia al revés y al derecho. Pregúntale de la historia, de la arqueología de la Biblia, de los reyes de la Biblia, de los apóstoles. Te dice de memoria el orden de los libros de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero a pesar que conoce de la Biblia, no conoce al autor de la Biblia. Que es una grandísima diferencia. Entonces tú puedes conocer mucho de la Biblia sin conocer ni tener dentro de ti al que escribió la Biblia, que fue al Espíritu Santo. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conozco que voy al cielo. En esto conozco que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que le pertenezco. Además, el amor que le tengo a la Biblia y el amor que cada día nace en mi vida hacia Dios es lo que me da la evidencia de que cuando Él venga no seremos avergonzados.
Dios te hizo cristiano no para que vinieras a la iglesia el domingo, calentaras el asiento y digas, aleluya, voy camino al cielo, sino para que salieras de la iglesia y en tu escuela, en tu trabajo, en tu oficina, fueras su testigo y les digas, yo era un hueso seco, muerto, sin esperanza, sin sentido ni propósito en mi vida. Lo único que me gustaban eran las chavas, el alcohol, hacer dinero, el bluff, el club, el tenis, bla, 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 pu, 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 chu, chu, chu. Pero ahora he recibido a Jesucristo en mi vida y ahora mi vida ha cambiado. Ahora veo todo diferente. A mi esposa la veo como una Barbie. A mi esposo, qué Rambo ni qué Rambo. Mi trabajo ahora es para Dios, mi dinero ahora es para el reino de Dios. Ahora, si tengo o no tengo, no dependa mi felicidad ni mi paz en tener o no tener, porque ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en penúltimo lugar, regresamos a Ezequiel y Ezequiel se queda asombrado. ¿Cómo podían los tendones juntar a los huesos, juntarse la carne y volver otra vez a ser reconstruido aquello que ya estaba podrido, putrefacto y sin ninguna esperanza de volver a vivir? ¿Saben ustedes, amados santos, cómo van a resucitar los muertos? ¿Saben lo que dice la Biblia en Filipenses 3, 20 y 21? Escuchen, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuchen con cuidado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, todo el universo. ¿Quién hace que los planetas no se salgan de su órbita? ¿Quién hace que la Tierra siga girando sin detenerse cuando es contrario a una ley física de que toda velocidad es proporcional a la fuerza aplicada y la Tierra sigue girando en 24 horas y trasladándose alrededor del Sol? ¿Quién hace este movimiento tan perfecto y tan diseño? ¿Quién sostiene a los átomos en el microscopio? Están millones de átomos girando, electrones y protones, y no se salen de su órbita. ¿Quién les da esa velocidad? ¿Quién sostiene toda la materia? ¿Quién le da cohesión a la materia? ¡Dios! A través de su palabra. Y esa palabra con la cual le dijo a Ezequiel a los huesos, ¡vivan!, fue la que Jesucristo le dijo a un hombre llamado Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y entonces el espíritu que se había ya salido de Lázaro, su cuerpo ya estaba apestando, tenía 3 días de muerto, ahí estaba en la tumba ya descomponiéndose, la carne ya pudriéndose totalmente, la sangre ya totalmente putrefacta. Entra el espíritu al cuerpo de Lázaro y comienza otra vez a restaurar su sangre, sus huesos, su piel, y cuando abren los ojos, sale Lázaro. Pero no salió así. ¿Por qué salió vendado? Entonces Cristo, ya que le dio la vida a Lázaro, le dijo a sus discípulos, quítenle las vendas. De Dios es el poder para dar la vida, y de nosotros quitarle las vendas a los que han resucitado. Cuando tú le das la palabra de Dios a tu hermana o a tu cuñado, todos nosotros al recibir a Cristo salimos así, atados totalmente. Ya tenemos a Cristo, pero atadotes así. Velos el domingo, santo, 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 Señor omnipotente. Y ahí están, y tienen ya 5 años en Cristo y no se pueden soltar todavía, y alabar, y gloria a Dios, y aleluya. ¿Qué dirán todos los demás? Ridículos. Yo soy así. Y atadotes y todo critican, ¿verdad? Todavía están con vendas que los aprisionan. Y el discipulado, los estudios bíblicos, es lo que te comienzan a desenrollar.
Y hay cristianos que ya están, ¿verdad?, totalmente desenrollados y ya están alabando a Dios y gloria a Dios porque ya han podido ser libres de las ataduras del pasado. Gloria a Dios. ¿Quieres tú ver todos los días la palabra que se usa en Filipenses 3:21? Dios transformará nuestro cuerpo. Es la palabra metas schematizo en el griego. Metas schematizo, que significa cambiar de forma. Todos los días trata de buscar en el bosque a una oruga. Y ves el cambio de forma de la oruga que se pega al tronco del árbol o a una rama del árbol, y de esa oruga sale totalmente un cuerpo diferente al que había tenido en los días anteriores o semanas anteriores, y sale con alas convirtiéndose en una mariposa. Si tú dudas de que pueda haber una metamorfosis o un cambio en algún cuerpo espiritualmente, lo tenemos ante nuestros ojos físicamente con estas mariposas que se convierten de orugas, se transforman en mariposas. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, para terminar, cómo va a realizarse la resurrección de los muertos, y pongan atención. La iglesia de Tesalónica estaba muy triste por los muertos, como todos nosotros nos entristece cuando alguien se muere. Y en el versículo 13, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren. Los cristianos ya no podemos ser ignorantes acerca de los que duermen. La Biblia le llama a los muertos que están dormidos nada más están dormidos, pero su cuerpo es el que está dormido. Su espíritu y su alma están presentes delante de Dios, para que no se entristezcan como los que no tienen ¿qué cosa? El cristiano, claro que le lloramos a los muertitos y nos entristecemos, pero siempre el cristiano, cuando llora por un difunto, es una mezcla de tristeza con gozo. No estamos un año vestidos de negro, ni somos de la banda de los Marquetos, sino que hay una mezcla con ese lloro y con ese duelo de gozo de saber: oh Dios, y más cuando vives cerca de la Biblia y cerca de Dios, lo voy a ver, lo voy a volver a ver, lo voy a ver. Como dijo David: mi hijo se fue a ti, Señor, y él ya no puede venir a mí, pero yo voy a él algún día. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, cuando Cristo regrese al mundo, los cristianos que estemos vivos, dice el versículo 16, con la voz del mando de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo son los primeros en que van a resucitar. Haz de cuenta, Cristo viene dentro de una hora. Todos los cementerios en el mundo entero, en el mar, los muertos que quedaron en el mar, no importa donde hayan muerto o donde hayan quedado, ellos son los primeros que van a juntarse sus tendones con sus huesos, con carne, pero con todas las cosas nuevas. Tendones nuevos, carne incorruptible, un cuerpo que nunca más se va a volver a enfermar, nunca vamos a volver a llorar, etcétera, etcétera. Versículo 17, y luego nosotros. O sea, viene Cristo, salen todos los muertos a recibir a Cristo en el aire. Inmediatamente, tal vez segundos después de que ellos estén en el aire, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar,
Y nosotros que estemos vivos, si llegamos a vivir cuando Él venga, pero así en fracciones de milésimas de segundo, vamos a desaparecer millones de seres humanos en la tierra. Aviones se van a estrellar en el mar porque los pilotos desaparecieron. Los barcos se van a hundir porque no está el capitán. Los niños en los hospitales van a desaparecer. Las noticias se van a congestionar. Va a haber accidentes de tráfico en las carreteras de personas y choferes que desaparecieron. Va a ser un caos internacional. Y va a aparecer en la televisión el otro día un señor, se los llevaron los ovnis. ¿Se acuerdan, verdad?